bienvenidos a mi canal. Yo soy Yolanda, un placer saludarles nuevamente. Y el día de hoy vengo a hablar sobre un tema que quizás pueda causar mucho revuelo. La verdad, no sé qué repercusiones va a tener a mi cuenta el hecho de hablar sobre estos temas, pero creo que es algo necesario en vista de mi postura y en vista de mi profesión, y es hablar sobre la anticiencia de los movimientos progresistas, o también, como se le conoce, el movimiento woke. La verdad es que últimamente me he visto muy escandalizada por cosas que he visto en redes sociales, como hombres que dicen ser mujeres trans y quieren acceder a baños de mujeres femeninos, de mujeres biológicas. La verdad es que esto es algo bastante alarmante, no por el hecho de discriminar a estas personas, sino porque esto puede prestarse ciertamente a muchísimos abusos. Recordemos que en un baño femenino no solamente entran mujeres adultas, también entran niñas que obviamente no van a quizás entender el hecho de que vean a alguien que no es una mujer, eh, digamos que tienen otro aparato reproductor, tienen otras características, y la verdad puede ser muy confuso. Y dejando esto a un lado, pues también el peligro que puede suponer, porque puede ser usado por muchos depredadores para acceder a los baños femeninos y poder causar daño a mujeres, haciéndose pasar por mujeres trans. Entonces, esto a mí me ha llevado a poner a la palestra un montón de cosas que yo siempre he pensado, obviamente, pero que trato de no expresar muy explícitamente en redes sociales, porque yo sé que estas son cosas que de repente a veces se pueden prestar a que nos censuren y a que traten de cerrarnos las cuentas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, traté de callarme por bastante tiempo, pero creo que es necesario aclarar muchísimos puntos. La verdad es que llama la atención el hecho de que siempre, desde que comenzaron ciertos movimientos, a partir del siglo XVIII, XIX, sobre el feminismo, sobre la liberación femenina, sobre la modernidad, todo esto, lo que fue los movimientos humanistas, es decir, centrarse en lo que es el ser humano, los movimientos que se rebelaban en contra de de las autoridades eclesiásticas. Todos estos movimientos que promovían el ateísmo, por ejemplo, hay grandes personas que en la historia se declararon ateas y que promovieron ideas, como por ejemplo Freud, Sigmund Freud, el famoso psicoanalista, el padre del psicoanálisis, Friedrich Nietzsche, entre otros. Entonces vemos cómo estas personas promovieron durante mucho tiempo el ateísmo, decir que no hay un ente superior, de que no hay un creador. También está Charles Darwin con su teoría de la evolución, etcétera, etcétera. Y se fue formando en los principales centros de educación y de formación, sobre todo a nivel universitario, todo esto de los movimientos ateos. Fue internalizándose sobre todo en el área de las ciencias, donde muchas personas ven como una ignorancia pensar de que hay algo más allá de lo físico y de lo que podemos ver. Entonces allí es cuando caemos en una contradicción en cuanto a los movimientos actuales. Decimos, bueno, es que esta sociedad está llena de personas que no creen, son muy pocos todavía los países que son conservadores en cuanto a todo lo que son las costumbres, en cuanto a lo que es la parte religiosa,
Pienso que mi país, por ejemplo, Venezuela, es un país bastante conservador en ese aspecto, pero hay muchos países, incluso aquí en Latinoamérica, donde las personas ateas es bastante el grupo, muy grande. Por ejemplo, tengo experiencias de personas conocidas que viven en Uruguay, por ejemplo, donde me dicen que es bastante difícil conseguir incluso una iglesia donde ir. Y en Europa es donde se concentra la mayor cantidad de personas que se identifican como no creyentes, ateas, agnósticas, etcétera, etcétera. ¿Y aquí quiero llegar con esto? Que estas personas se han entronado a un Dios. En realidad, el ateísmo como tal, a mi parecer, no es ateísmo como tal, ya que ellos entronan como un Dios lo que es la ciencia. Según ellos, la ciencia es la respuesta para todo. A pesar de que, como les voy a exponer en este momento, la ciencia está llena de contradicciones, está llena de supuestos y está llena de muchos errores que se han manifestado con el paso del tiempo. Entonces entramos en el punto número 1, el ateísmo. Lo que se quiere promover o lo que se ha promovido por mucho tiempo es de que las personas que son creyentes en algún Dios, sobre todo las personas cristianas que son las más perseguidas, son personas que son vistas por la sociedad, por ejemplo, o por lo menos por las sociedades que son ateas o agnósticas o que no son teístas como tal, son vistas como personas ignorantes, son vistas como personas con las cuales no vale la pena, por decirlo así, dialogar o hablar. Sin embargo, vemos como el Dios ciencia que estas personas tanto alardean carece en muchos sentidos de coherencia y de validez científica. Recordemos que la ciencia se basa en lo que podemos ver y en lo que podemos probar y comprobar repetidas veces. Es decir, un fenómeno que vemos que se repite constantemente una y otra vez y por eso se le da una validez y se puede comprobar. Sin embargo, vemos cómo se habla actualmente en cuanto a muchísimas cosas que para el ser humano son como preguntas trascendentales para la vida, se le dan respuestas que no tienen fundamentos científicos. Es decir, se basan en simplemente conjeturas y teorías, como por ejemplo la teoría del Big Bang, donde supuestamente el mundo se creó a partir de una gran explosión, pero lo que no se nos explica es de dónde salió toda esa energía y toda esa materia, porque según las leyes físicas, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿de dónde salió esa energía? ¿De dónde salió esa materia? ¿De dónde salió esa explosión? Entonces, bueno, ahí tenemos una gran contradicción en cuanto a lo que se nos ha dicho que es ciencia. La energía igualmente no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces vemos cómo caemos en baches y en contradicciones. Igualmente vemos como cuando se nos quiere explicar el origen de las especies, cómo nada más se basan en un libro lleno de tal vez, quizás, de conjeturas igualmente, y donde el origen del ser humano supuestamente evolutivo carece de bastante soporte científico porque se encuentran todavía muchos supuestos eslabones perdidos. La verdad es que todavía a la fecha no se ha dado una respuesta realmente científica a estos temas. Y para no extenderme demasiado, quiero cerrar ya esta parte hablando sobre lo que es el ateísmo. Ahora, vamos a pasar al punto número 2. Vamos a hablar sobre un tema bastante controversial que es el aborto. La verdad es que últimamente he visto cómo cada vez es más grande el movimiento en pro del aborto. Veo como cada vez son más los países que se suman a estas iniciativas de promover el aborto en los países.
con ciertas premisas como que vamos a hacer abortos seguros, etcétera, etcétera, para que la mujer que decida abortar no tenga que morir por hacerlo de forma clandestina, etcétera, etcétera. La verdad es que yo no vengo a discutir en este momento si está bien o si está mal el aborto. No voy a hablar sobre los aspectos quizás éticos, morales, religiosos, etcétera, etcétera. Simplemente sobre las premisas que se nos dan. Se nos dice, muchas veces se quiere romantizar el término como para no hacerlo sentir como choqueante o demasiado rudo, no se habla quizás a veces de aborto, sino de interrupción del embarazo, pero lo que no se nos dice es que primero, la primera cuestión, las mujeres dicen mi cuerpo, mi decisión, y déjame decirle una cosa, ni es tu cuerpo ni es tu decisión, punto y final. ¿Por qué? Porque un bebé no es un apéndice de la persona. Un bebé no es un brazo que tú te puedes mutilar libremente porque, ok, nadie tiene por qué decirte que no te quites un brazo o una pierna o alguna otra parte de tu cuerpo. Un bebé no es tu cuerpo, un bebé no forma parte de tu cuerpo. La verdad es que gestar un niño en tu vientre es una responsabilidad, es una consecuencia de un acto que tú misma hiciste, es decir, tener relaciones consensuadas que tienen consecuencias y somos responsables de las consecuencias de nuestros actos. Quitarle la vida a un bebé en el vientre significa acabar con una vida, valga la redundancia, porque esa persona que está allí creciendo no tiene tu mismo código genético para tú decir que es tu cuerpo. No es tu cuerpo, es otro ser humano que está creciendo dentro de ti. Otra de las cosas que hablan y que se dicen es que el niño, mientras está en el vientre, no es humano. La verdad es que esta es una de las afirmaciones más absurdas que se puedan escuchar en la historia, porque de hecho para decir que algo es humano o no es humano, la base fundamental es el ADN, y obviamente si tú tomas una muestra de ADN de un bebé en el vientre, incluso en su etapa embrionaria, cuando está en su etapa más primitiva, por si se quiere decir, donde apenas se está formando y tiene un tamaño quizás bastante pequeñito, en ese periodo de tiempo, el niño, si tú tomas una muestra de ADN, va a tener ADN humano. Es simplemente un humano que está en formación. Y para decirlo de otra manera, el ser humano nunca deja de cambiar. Nosotros a lo largo de nuestra vida, desde que estamos en el vientre, después que nacemos, incluso cuando nacemos inmaduros, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando muchos órganos y sistemas, al igual de lo que lo hacemos en el vientre. Entonces, ¿qué decir que el niño no es humano mientras está en el vientre? Es totalmente falso, obviamente lo es. Y sin entrar en muchos detalles que se pueden hablar sobre los procedimientos en cuanto al aborto. Cuando una mujer decide abortar, generalmente ya el niño incluso tiene el latido cardíaco, porque cuando una mujer ya se entera de que está embarazada, puede tener ya 8 semanas, 9 semanas de embarazo, y ya ha dado tiempo suficiente para que el bebé se comience a formar. No es un cúmulo de células, ya es un bebé, ya es un embrión que tiene forma humana y que puede incluso escuchar los latidos de su corazón, es decir, tiene vida. Y cuando tú decides interrumpir el embarazo, primero tienen que aplicar ciertos químicos para interrumpir el latido cardíaco, es decir, para extinguir la vida del embrión o del feto, dependiendo en qué etapa se encuentre el embarazo, y luego extraerlo. La verdad es que son cuestiones que muchas veces no se dicen, pero que son la realidad. Tienes que interrumpir una vida, tienes que interrumpir un corazón que está latiendo para poder proceder a extraerlo de tu útero. La verdad es que todas las cuestiones
que se nos ofrecen para justificar esto no son para nada científicas. No hay tal cosa como que el niño no es un humano, no hay tal cosa como que tú no estás acabando con su vida, porque de hecho si lo estás haciendo necesitas primero inyectar ciertos químicos para que acabe con su latido cardíaco y con su vida. Y aparte de eso, el niño no es un apéndice de ti, es otro ser humano creciendo en tu interior. La verdad es que muchas personas se escudan diciendo que la mayoría de las personas que acuden a un aborto es porque, bueno, me violaron. Y la verdad es que las estadísticas dicen que menos del 2% de los abortos que se realizan son por cuestiones de violaciones. La gran mayoría son por otras razones ajenas a esta premisa. La verdad es que no hago este video para juzgar a nadie, porque no soy quien para hacerlo, simplemente para dejar muy en claro que estos movimientos que alientan a las personas a querer normalizar, a querer justificar y a querer promover estos actos son sumamente aterradores. Vamos con otra premisa, número 3. La verdad es que esta quizás es una de las que causa más revuelo, porque se trata sobre lo que se llama la ideología de género. La verdad es que esto es escandaloso porque se quiere empezar a dar ideologías a niños desde que están en el colegio, desde que están quizás en las etapas iniciales de su crecimiento. La verdad es que esto es algo que tiene muchísima tela que cortar. Primero que todo, porque tenemos que entender que el hecho de que una persona tenga en su mente que no tenga una orientación sexual acorde a el género que tiene biológicamente, no quiere decir que ya por eso dejas de ser lo que eres. Es decir, si tú naciste hombre biológicamente y en tu adultez decides que te gustan otros hombres, está muy bien, pero es una cuestión muy personal. Pero el hecho está en querer tratar de llevar estas ideologías extremistas y querer obligar a todo el mundo a que las acepten. La verdad es que hay movimientos que están actualmente tratando de llevar estas ideologías a los niños. Y es algo muy peligroso, porque los niños cuando están pequeños, cuando están quizás en la infancia temprana, que es la parte más delicada, son cerebros que están inmaduros, muy difícil alienarlos, es muy fácil llenar su cabeza de ideas que quizás no son las correctas. Cuando un niño está en la etapa temprana de su niñez es cuando está comenzando a madurar su cerebro y es cuando puedes manipularlo de la forma en que mejor te convenga. En esa etapa lo mejor es que dejar al niño que sea lo que quiera hacer, pero sin llevar ideologías y sin tratar de lavar sus cerebros, porque ellos simplemente son manipulables. Si tú a un niño desde pequeño le empiezas a inculcar una cosa, lo más probable es que los veas reflejado en su adultez temprana, porque fue algo en lo que tú le comenzaste obviamente a inculcar en su cerebro. Está bien, nadie dice que el niño no sea lo que quiera hacer, porque al fin y al cabo las decisiones personales deben respetarse. El caso es de que no se deben llevar estas ideologías. Cada persona que decida por su cuenta lo que quiera hacer y que sean sus padres quienes les den la educación correcta y no quizás el sistema educativo o el Estado quienes quieran venir a llevar todas estas ideologías a los niños. También está el punto de las personas.
las personas que se identifican como trans, como no binarias, como mujer trans, yo soy hombre trans, etcétera, etcétera. La verdad es que la homosexualidad como tal o ciertas desviaciones en la parte sexual, ya que, ¿por qué hablo de desviaciones? Cuando hablo de desviaciones, no estoy intentando decir que es un trastorno o que es una enfermedad o que es algo malo como tal, simplemente estoy diciendo que se va fuera de lo que es la normalidad. ¿Por qué? Porque lo que llamamos normal en la sociedad se rige por varias directrices. Hay varias formas de llegar a determinar lo que es lo normal en una sociedad, según la biología, según las estadísticas, según la cultura, según la religión, entre otras. Y si nos vamos a la parte estadística, más del 90% de la población es heterosexual y además de eso la biología nos permite ver que los hombres tienen características muy distintas a las de la mujer en muchos aspectos. Por ejemplo, un hombre obviamente tiene un sistema hormonal diferente al de la mujer tiene la capacidad de procrear porque tiene un sistema reproductor diferente al del hombre, tiene la capacidad de gestar. El hombre también tiene diferencias pélvicas porque la mujer tiene una pelvis especializada para abrirse durante el parto. La mujer tiene glándulas mamarias, los hombres no las tienen. ¿Por qué? Porque las glándulas mamarias de la mujer están allí para lactar a un niño. Es decir, entre muchas otras cosas, las mujeres y los hombres tienen muchísimas diferencias también a nivel cerebral. Las mujeres tienen comportamientos, deseos muy diferentes a los que tienen los hombres. La forma de pensar de las mujeres también es muy diferente a la forma de pensar de un hombre. Incluso en el aspecto sexual, la mujer es más de escuchar, es más de sentir, el hombre es quizás un poco más límbico en esta parte. Entonces vemos como si hay diferencias, diferencias biológicas entre lo que es un hombre y una mujer. Y existen obviamente las desviaciones, es decir, las personas que se desvían de lo que nosotros vemos como normal en nuestra sociedad. Y como ya lo he dicho, en la parte científica hay muchas personas que de repente nacieron biológicamente mujeres, pero no sienten que les guste ser mujer o no les gusta su sexo opuesto y deciden que se van a orientar a la masculinidad. Y eso es una cosa muy personal. Igualmente hombres y que se orientan a lo femenino porque se sienten mujeres y eso es algo que debe respetarse. El problema está cuando movimientos de minoría quieren imponer sus pensamientos y quieren tratar de llevar estas ideologías a las personas más vulnerables. La verdad es que últimamente vemos como el cine, la televisión está plagado de todas estas ideologías que nos quieren hacer crear más sectarismo en la población. Hay muchos temas que se tratan de polemizar para hacer aún más la brecha entre lo que es la polarización entre la sociedad, de la parte política, también está la parte religiosa, también vemos las partes raciales y también vemos ahora la connotación sexual que está dando a todo esto. Y esto es simplemente un juego macabro en el cual va la premisa básica que dice divide y vencerás. La sociedad está siendo dividida, está siendo fragmentada en base al odio y esto es lo que estamos viendo con todo esto. La verdad es que es bastante resaltante el hecho de que algunas personas no se den cuenta que están siendo utilizadas por agendas a las cuales no les importa en lo más mínimo pelear por los derechos de nadie, simplemente utilizar todas estas ideologías para sembrar más extremismo en la población y hacer más división y crear más odio. Yo te invito a que trates de tomar en cuenta todo esto y que lo veas con una mente más abierta. Bueno, hasta este momento
Creo que he llegado con lo que quería decir. Quizás podría decir muchas otras cosas más, pero no creo que sea apropiado porque sabemos que hay mucha censura últimamente en estas plataformas. Entonces, con esto, señores, me despido, les envío un fuerte abrazo. La verdad es que siento muchísimo el hecho de que estaba muy ausente todos estos meses de acá, de YouTube. Incluso he visto cómo se han ido algunos seguidores y lo siento muchísimo, porque la verdad es que tengo 2 niños, están de vacaciones y se me hace bastante difícil llevarles el contenido. Tengo muchísimo contenido que estoy desarrollando para compartir con ustedes, pero creo que tendré que esperar que mis hijos comiencen de nuevo las clases, que es dentro de 2 semanas, para comenzar nuevamente a llevar más contenido de forma más efectiva y más continua. Les doy muchísimas gracias por escucharme. A los que están allí, apóyame por favor con un like, compartiendo este video. La verdad es que nosotros, los creadores de contenidos de estas plataformas, no nos lucramos en lo absoluto de esto, pero sí queremos que nuestra voz sea escuchada, y eso lo logramos cuando tú le das me gusta a nuestros videos, cuando tú los compartes y cuando hablas sobre esto. Así que te pido ese favor. Te doy muchos besos. Bye bye. Los quiero mucho. Hasta luego.